Hola, amantes del mundo del corazón. Estamos aquí para contaros las noticias que están sacudiendo la actualidad y hablaros de los nombres más comentados. No olvidéis suscribiros y darle a me gusta al vídeo. Empecemos. El mundo del corazón se ha visto sacudido una vez más por la valiente y sorprendente confesión de Can Yaman. Tras la hospitalización de Demet Özdemir, su embarazo de alto riesgo y la revelación de la verdad sobre su matrimonio, Can Yaman soltó una declaración que cayó como una bomba. Acepté el divorcio para no perder a Demet, afirmó el actor, dejando a sus seguidores totalmente desconcertados. Esta confesión ha pasado a la historia como una de las páginas más complejas de la larga batalla amorosa de la pareja. Can Yaman habló sin poder contener las lágrimas en una entrevista exclusiva. Todo el mundo pensaba que estábamos al borde del divorcio, hicimos planes de boda y luego desistimos. La realidad es muy diferente. Acepté el divorcio para no perder a Demet. Sí, no habéis oído mal. Preferí asumir esta decisión antes que perderla por completo, afirmó. En los momentos en que le temblaba la voz, añadió, no es fácil hacer esta confesión, pero ya no puedo ocultarlo. Esta escandalosa declaración de Can Yaman se produjo inmediatamente después de un periodo crítico en el que Demet fue ingresada en el hospital. Se dieron a conocer los resultados de los análisis y se mudó a casa de su madre. En los círculos del mundo del espectáculo se comenta que Can se ha metido en un callejón sin salida en sus últimas discusiones con Demet. Can explicó, Demet me dio un ultimátum del tipo, o seguimos así o nos separamos. Yo, para no perderla, acepté la opción del divorcio, porque no quiero romper con ella por completo. Can, que anteriormente había hecho declaraciones contradictorias como no quiero una vida sin Demet, estamos pensando en volver a casarnos. El matrimonio después de la hospitalización no es posible. Ha revelado ahora la verdad que se esconde tras todas estas contradicciones. Aceptar el divorcio era, en realidad, una forma de mantenerla en mi vida. Tenemos un bebé. Antes de perderla a ella y a nuestro bebé por completo, tomé esta dolorosa decisión, afirmó. Por su parte, Demet Özdemir se ha mostrado sorprendida por esta confesión. Su círculo más cercano afirma, Demet no esperaba que Can hablara con tanta franqueza. Le ha conmovido que Can, que estuvo a su lado durante la estancia en el hospital, haga ahora una confesión así. Se ha sabido que Demet sigue descansando en casa de su madre y que, al escuchar las palabras de Can, permaneció en silencio durante un largo rato. Como recordaréis, los dolores de parto de Demet, el miedo a perder a mi bebé, el llanto de Can y los resultados de los análisis habían vuelto a acercar a la pareja. Se había hablado de volver a casarse, pero luego Can dijo que el matrimonio no era posible. Ahora, sin embargo, su declaración de he aceptado el divorcio arroja luz sobre todo este proceso desde una perspectiva diferente. Can Yaman declaró, mientras le cogía la mano a Demet en los pasillos del hospital, me di cuenta de que estaba dispuesto a arriesgarlo todo. Me dije a mí mismo, para no perderla, incluso aceptaría el divorcio. Y lo acepté. Estas palabras han demostrado una vez más lo compleja y frágil que es la relación de la pareja. Las redes sociales se revolucionaron con la confesión de Can. Las etiquetas almohadilla Can aceptó el divorcio y almohadilla para no perder a Demet se convirtieron en tendencia. Comentarios de los fans. El amor de Can es tan grande, me ha dejado en shock. Aceptar el divorcio también es un sacrificio. Tomar esta decisión para no perder a Demet es muy duro. Una relación tan complicada con un bebé es agotadora. Las celebridades también se han pronunciado al respecto. Mientras algunos afirmaban que, por amor se arriesga todo, otros se preguntaban, ¿es saludable tanto sacrificio? Los comentaristas del mundo del espectáculo señalaron que la escandalosa confesión de Can resumió todas las contradicciones de la relación en una sola frase. Las familias y la incertidumbre sobre el futuro. La familia de Can recibió esta confesión con preocupación. Se comenta que se han hecho comentarios del tipo, mi hijo está tomando decisiones impulsivas, que mantenga la calma. La madre de Demet, por su parte, dijo, que se haga lo que sea mejor para mi hija y para el bebé. Las palabras de Can son importantes. Can Yaman subrayó que seguirá asumiendo sus responsabilidades como padre del bebé. He aceptado el divorcio, pero nunca renunciaré a nuestro bebé. Tampoco quiero perder por completo a Demet. Por eso he tomado esta decisión, afirmó. Demet, por su parte, mantiene el silencio por el momento. Intenta pasar por este proceso con tranquilidad en casa de su madre. La escandalosa confesión de Can Yaman. Acepte el divorcio para no perder a Demet. Ha pasado a la historia del mundo del corazón como una nota emotiva y contradictoria. Amor, sacrificio, un bebé e incertidumbre.
Todo junto. Hemos llegado al final del vídeo. ¿Qué os parece? Nos vemos en los comentarios. No olvidéis suscribiros y darle a me gusta. Nos vemos en las próximas noticias del mundo del corazón.